Ay, 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 ya estamos en vivo. Buenas noches, Marco, Carlos, ¿cómo están? Buenas noches, Henry, Carlos, muy buenas noches. Programa 11. 12. Un nuevo martes. 12, caramba, 12. Bueno, poquito atrasado yo. Para variar. Para variar. Hoy martes 2, ¿verdad? 2 de abril. Estamos pues en el programa 12, como corrige aquí Henry y ratifica Carlos. Y le damos la bienvenida pues a este programa que ya desde que salió la propaganda, ¿no? El sábado, pues ha generado polémica. Generado polémica. Mucha expectativa, muchas respuestas interesantes en nuestras redes. Y bueno, pues estamos dispuestos a, desde un punto de vista histórico, ¿no? Brindarles la información respectiva sobre el autogolpe del 5 de abril de 1992. Carlitos. Hola Marco, hola Henry, un placer nuevamente encontrarnos en algo que nos apasiona, hablar de historia, ¿no? Y sí, toda la semana ha habido algunas posiciones encontradas en cuanto al tema, ¿no? Unos a favor, otros en contra, criticándonos. Y este programa parece la continuación de lo que hablamos de Vargas Llosa, ¿no? El Vargas Llosa político, ¿no? Sí, que engancha ¿no? Con acta pero preciso. Claro, parece. Y el 5 de abril, ¿no? Tiene dos momentos marcados en la historia del Perú. Sí. Tal vez trágicos. Trágicos. Por supuesto. En 1879 y en 1992, ¿no? Un 5 de abril. Claro, no es gratuita la fecha tampoco, pero ojo que muchos, digamos que un 15 todavía, 20% de la población peruana asegura pues que ese segundo 5 de abril fue más provechoso para el Perú, ¿no? Por eso te decía, hay posiciones a favor, posiciones en contra, ¿no? Así es. Bueno, primero, señor, saludar a todos nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos cada martes de 7 a 8. Gracias por ese aliento. A todas las personas que comparten nuestro contenido, a las personas que ya se están conectando. Ya tenemos a varios conectados aquí en nuestras redes. Ya nos manda saludos Maddox Nagahama, del ex alumno del colegio peruano japonés La Unión. Y a propósito de esta fecha, recordar que hoy recuerda el día del autismo, de la concienciación del autismo, y mañana además para la comunidad Nikkei en Perú también es un día importante. El 3 de abril hace 125 años ya, llegaron los primeros migrantes japoneses al Perú, y se recuerda el 3 de abril porque la embarcación Sakura Maru arribó a costas peruanas, y desde ahí se ha escrito pues una historia interesante, simpática, ¿no? Así que un abrazo a toda la comunidad Nikkei. A propósito del tema que vamos a tocar, y siendo un tema sensible, nos hemos preocupado por estar con fuentes, con autores reconocidos, y el panadero que está tocando por ahí, para tratar para variar, para el lonchecito. La hora del lonchecito. Y justo, ¿no? Este personaje del que vamos a hablar también es hijo de migrantes, pues, ¿no? Bueno. Y ahí, claro, ahí está un dilema, ¿no? Si nació en Perú, ahí sí. Así es. Y ahí vamos a tratar de empezó el debate. Claro, la campaña política decía que había nacido un 28, ¿no? El japonés redentor que celebraba su cumpleaños, pero algunas investigaciones incluso dice que no nació en el Perú, que no es que no se llame Alberto Ken, ya estamos, ¿ya? Claro, el destape de todo eso fue planificado, es el que... ¿no? Hay todo lo que se... ¿Qué pasó? Sí, no te escucho. No sé, te quedaste callado, estabas hablando. Sí, estabas hablando. No, es que justo pasó mi esposa y me pasó la cuenta. Bueno, venía... Ay. ya.
te quedaste anonadado. Sí, sí. El amor Inmóvil. Saludos para tu señora. No, decía que el destape de Hildebrand fue uno de los picos más críticos cuando se habló pues de la nacionalidad de Fujimori, ¿no? En la revista Sí, ¿puede ser? Creo que sí. Y creo que tenemos problemas con la señal en este momento. Sí. No, yo te escucho muy bien, ¿eh? Se le escucha muy bien a Henry, pero parece que en momentos se congela. Y ya no es por ver a su señora. No. Ya, pero empecemos con la anécdota del 5 de abril. ¿Dónde estaban el 5 de abril ustedes? El 6. ¿Qué pasó? En casa. Todos estamos en casa. Fue domingo. Claro. Lo he buscado, acabo de buscarlo, fue domingo, mensaje a la Nación. Lo que antes de la previa conversábamos con Marco, me quedaba la duda, entonces me puse a buscar. Llegamos a la Universidad Marco y ya había 6. Todo, claro, el 6. Estaba cerrada. Exacto, fue domingo, un mensaje a la Nación, ¿no? Pero ya venía una previa. Podríamos contar la previa, la denuncia de la venta donada de la ropa de Japón, que se vendía en una boutique. Llegué a ubicarla alguna vez por la iglesia de San José en Pueblo Libre. Claro, el hermano y la cuñada, ¿no? Apencay. Exacto, ¿y te acuerdas quién hace la denuncia? La esposa. La primera dama. ¿no? Fue curioso, ¿no? Gucci, fue curioso que también eso. pertenecía al grupo político Cambio, ¿no? Sí. Ajá. Y claro, y ahí ella prende la chispa, ya, irónicamente, ¿no? Prende la chispa de lo que iba a suceder después con ella. Lo que pasa es que los perritos también transmiten a las 7. Entonces, hay que recordar que en la primera vuelta... Sí, oye, eso es lo que veo. Ya, tiene el coro. Ya, lo que habría que recordar que en la primera vuelta Vargas Llosa no gana, pero ya tenía mayoría en el Congreso. ¿Se acuerdan? Que era Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y a la segunda vuelta, toda la campaña que hablábamos, ¿se acuerda Marco? ¿Te acuerdas Henry? Generada por el gobierno, Alba Castro, la campaña apocalíptica. Y llega Fujimori en segunda vuelta, gana Fujimori, un peruano como tú, pero no tenía mayoría en el Congreso. Que había ofrecido no show. Claro, aquí hay que marcar de su gobierno y que al comienzo, a ver, dale, Henry. Embárcate. Decía, aquí hay que marcar varias líneas, ¿no? Porque nuestros seguidores se pueden confundir. Hay que ver la línea política, el factor político que va a movilizar o que va a llevar a Fujimori el 5 de abril, el carril económico que lo va a llevar al 5 de abril, ¿no? El factor social, hay que ver cómo es que se va a mover al 5 de abril, y en esa línea, lo que acaba de señalar Carlos, es políticamente, Fujimori llega al poder el 90 sin mayoría parlamentaria, con una oposición radical en ese momento, y que incluso la interna, conversábamos con Marco, hablaba de un gabinete de moderada izquierda, ¿no? Que está girado hacia la izquierda, probablemente para congraciarse con los que en ese momento le habían dado el apoyo. Inclusive podemos mencionar que cuando sí estamos con la señal ahí, inclusive podemos mencionar de que, a ver, al comienzo del gobierno de Fujimori se rodea de ministros de tendencia izquierdista, ¿no? Lo estábamos comentando, entre ellos la ministra de Educación Gloria Helfer, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, como tú bien dices, él trata quizás, del momento que ya asume el gobierno, de buscar un gobierno de consenso, ¿no? Y entonces voltea hacia el APRA, voltea hacia la izquierda, que al final de cuentas fueron los que endosaron sus votos, ¿no? Los que endosaron sus votos en la segunda vuelta. Le endosaron los votos de Fujimori. Muchos dicen también que Alan García, pues, es el
el padre que engendró al fenómeno Fujimori, ¿no? Claro, en contra de Vargas Llosa. En el libro Historia de la Corrupción, en el capítulo 7, dice que ya había la idea de un golpe de Estado, ya se había tramado para García, que no se llegó a dar, pero la idea estaba, y Montesino la recoge y la perfecciona. Es más, se hablaba de una supuesta bomba en la casa de los parlamentarios opositores. Eso está acá en el libro Historia de la Corrupción, capítulo 7. El punto es que ya Fujimori había llegado al poder. En agosto del 90 tenías que el Fujichó. Eso fue en el 90. Claro, eso también, el Fujichó fue una medida, pero radical, que no le iba a hacer, pero que no estaba contemplado ni siquiera en, digamos, los papelitos, porque no vamos a hablar del programa de Fujimorismo, entre los papeles que tenía Fujimori como, entre comillas, programa, no estaba contemplado. Bueno, Fujimori no tenía programa, al final. Claro, por eso te digo, era un grupo de papelitos que tenía, y quien sí contemplaba esas medidas que eran necesarias, pues era y lo ratifica pues en el debate de la segunda vuelta, fue Vargas Llosa, claro. Vargas Llosa. Eso es lo que explicábamos en temas anteriores, ese fue su error, decir la verdad. Y bueno, se hizo el harakiri él solo, ¿no? Claro. El punto es que, quieras o no, se tenía que aplicar un modelo económico radical. Ya el Perú tenía una hiperinflación, ni siquiera era una inflación, pero se preparó al pueblo, la televisión, la radio, se preparó para el autogolpe, porque recuerden que en primera instancia mucha gente apoyó. Yo recuerdo dos imágenes que salían en la televisión. Un parlamentario, todavía no era congresista, un parlamentario estaba en su curul, debajo de un periódico, estaba viendo, pues, al mejor estilo de Marco García, una revista pornográfica, y decía: esos son nuestros padres de la patria, otros durmiendo. No sé si se acuerdan, Marco, Henry. Entonces, el Congreso siempre ha sido una de las instituciones más desprestigiadas, ¿no? Cada vez peor, ¿no? Así es. Entonces, con esas ideas de que, caray, esta gente no hace nada, y Fujimori comenzó a argumentar de que no lo ayudaban a combatir las medidas, ¿no? En el libro de Carlos Contreras, si más adelante no me lo permiten, está el discurso, parte del discurso que termina con la famosa frase disolver, pero fueron 5 puntos de que él habla, ¿no? Claro, entonces, por eso le decía, súmale, hay que marcar bien los carriles, porque hay una línea política que lo lleva a una justificación política, hay una línea económica que lo lleva a una justificación económica al golpe, hay una línea social que lo lleva a una justificación social del golpe de Estado, ¿no? Y podríamos englobar todo esto porque hay una construcción en el imaginario popular sobre la situación que le permite generar este bolsón de contención para apoyar el golpe de Estado del 92. Fujimori no fue alguien que dijo: ya, vamos a dar un golpe de Estado. En realidad él no estaba preparado, como dice Carlos. No había esa preparación que se esperaba de un gobernante. Él ni siquiera esperaba ser presidente. Pero dentro de estas limitaciones que él presenta, encuentra a alguien que sí está pensando en este control del poder. Y ese alguien es Vladimiro Montesinos Torres. Y Montesinos no aparece, pues, ya en el gobierno, previo al autogolpe. No. Montesinos está con Fujimori acompañándolo desde la campaña electoral, ¿no? Ya hay proximidad con Fujimori. Y él es el que mueve los hilos para que empiece a orquestarse primero el manejo de poder y luego el control total del poder. Y no es que lo diga, claro, y no es que Marco, Carlos o Henry afirmen alegremente esto. Más allá de que vivimos esa época y tenemos buena memoria, voy a leer acá. Se nota, se ve. Voy a leer acá Percy Cayo, ¿ya? Percy Cayo, que es un historiador
de tendencia moderada, no es un crítico ácido de Fujimori, y lo que dice acá... ¿Ha fallecido? Claro, lo que dice acá, leo brevemente, dice: el triunfo electoral de Alberto Fujimori le significaba convertirse en el primer mandatario de la nación, aunque contaba con una diminuta y muy pobre preparada representación parlamentaria. Va una cuestión política. Hombre de clara tendencia autoritaria, su formación personal, sus orígenes, comprendió que la única salida que le quedaba como improvisado presidente de la República era conciliar o concertar con el Congreso, mas su carácter no lo predisponía para una gestión de esa naturaleza. Entonces aquí es cierto que hay una oposición parlamentaria, pero también es cierto que Fujimori no tenía habilidad diplomática, política, de negociación para sonreírle a la oposición. Por más que le hizo ojitos con un gabinete de tendencia izquierdista, por más que puso gente cercana al APRA en el gabinete, no alcanzó esa proximidad. Y luego dice: Fujimori encontraría en un extraño personaje, Vladimiro Montesinos, la solución a los problemas que le significaba estar al frente de un cargo al que llegó inesperadamente. Su mayor aspiración había sido ocupar una senaduría, sin contar con ningún plan de gobierno ni con una herencia económica de crisis, para la cual tuvo que apelar a un shock de medidas económicas cuya ejecución había negado durante toda su campaña. Y ahí está el carril económico, ¿no? Cómo es que va a adoptar medidas que lo van a empujar a ese golpe del 5 de octubre del 92. Y cierra acá, dice: desde su acceso a la segunda vuelta electoral aparecieron denuncias contra Fujimori. Se le acusaba por haber defraudado al fisco en negocios inmobiliarios. Asimismo, se puso en duda su nacionalidad. No sería peruano, Henry, sino japonés. Henry, ¿podrías repetir la última parte porque sonó algo? Sí, tu audio se fue. Sí, sonó pero así. Repite lo último. Creo que te censuraron esa frase. Sí, ajá. Sí, alguien jaló su troncomóvil por allá. Sí, seguro. A ver. Repite. Ya, ahí va, dice: Lo último. desde su acceso a la segunda vuelta electoral aparecieron denuncias contra Fujimori. No el 91, no el 92, no después del autogolpe. Desde la segunda vuelta electoral se le acusaba por haber defraudado al fisco en negocios inmobiliarios. Asimismo, se puso en duda su nacionalidad. No sería peruano, sino japonés. Y bueno, y de ahí sigue una recatapila de denuncias que empieza a citar Persicayo. Entonces, Fujimori, un peruano como tú, un peruano como yo, sabía que no tenía esa capacidad para dirigir el Estado. Y sabedor de esto, empezó a rodearse con gente que le podía asegurar algo. Y ahí aparece pues la figura de este personaje tan cuestionado y tan mentado en la historia del Perú, pues, ¿no? Del Perú reciente. Don Vladimiro Montesinos, abogado, defensor el hermano de Pablo Escobar, caramba, Diosito Escobar, se me fue su nombre, pero bueno, defensor de la familia Escobar, un narcotraficante allá en Colombia, ¿no? Y ya con este historial de traición a la patria, ¿no? Claro, de la década de militar, claro, del 70. Él se va a los Estados Unidos y estuvo encerrado, y mientras estuvo encerrado estudió Derecho. Así es. Y terminó la carrera en tiempo récord. ¿En qué universidad? Lo que dice historia de la corrupción. Lo que mencionaste hace un momento, lo que has leído, Henry, coincide mucho con lo que refiere también Julio Kotler. No sé, te acordarás, Carlitos, en la entrevista que hemos coincidido. Julio Kotler asegura de que, bueno, al no tener un partido político, ¿no? Fujimori busca en las Fuerzas Armadas su partido político. Claro, en quién ampararse. Y Henry hace a los... Déjame terminar la idea. Y el eslabón para esa unión, para esa alianza, pues va a ser pues Vladimiro Montesinos, ¿no? Claramente. Claro, que lo conoce de una casualidad para que lo ayude a resolver problemas financieros. Para el problema financiero lo dice acá Alfonso Quirós,
Y ahí pues toda la trama, ¿no? De Montesinos, ¿no? Al igual que el Vargas Llosa, tienen algo en común, varias cositas en común. Los dos son arequipeños, los dos tuvieron vida militar, uno habla, o sea, deslinda, no habla muy bien de la vida militar y el otro sí, ¿no? Se dice que durante el gobierno de Morales Bermúdez pasaba información a los Estados Unidos, ¿ya? Recordemos que Velasco tuvo, ¿qué cosa? Apoyo soviético. Se habían puesto en Arequipa bases en militares con dirección, claro, en La Joya, Arequipa, pues la idea de Velasco era recuperar, y tú dice que muchas fotos llegaron a los Estados Unidos donde estaban esas bases. Cuando lo descubrieron, el hombre arrancó, ¿no? Por eso que Marco recuerda que lo acusaron de traición a la patria. Y un tipo muy hábil, ¿no? Estando en prisión, dice que estudia Derecho. Marco ya lo dijo, fue abogado de narcotraficante. Miren con quién se comienza a rodear, ¿no? Y va a tener mucha influencia. Un tipo muy hábil. Y que no va a perder las mañas durante el Fujimorato, ¿no? Y ya en los últimos momentos, también al momento que fuga, tampoco no va a perder las mañas, ¿no? Hasta ahora. Bueno, hasta ahora. Sí, claro, me acuerdo de la famosa frase la chica. Ajá, claro. Ya es, así es. Ya. Hay que reconocer que Montesinos tipo preparado. Nos han acusado en las redes de rojetes, de Rabanito, te han dicho. Rabanito, de oportunistas, mediáticos, pero me dieron de baja. Oye, por ejemplo, no, yo creo que por ahí viene, después lo cuento. Pero no, o sea, estamos tratando de analizar la situación, ¿no? Yo, aprendí en la escuela de historia que el historiador no se puede dejar llevar por los sentimientos de la coyuntura, ¿no? Por los hechos históricos que vive, porque si se deja llevar por esos sentimientos, por ese sentimentalismo de lo que está viviendo, pues deja la historia a un lado. Exacto. ¿No? ¿Tú te acuerdas, Henry? ¿Tú te acuerdas, Marco? Estamos analizando los hechos. Claro, tratando de ser lo más objetivo posible. Si perdemos la objetividad ya no... Claro. ¿Tú te acuerdas, Henry Marco, en el libro Historia de la República, ¿no?, de Jorge Basadre? Él escribe hasta los años 30 y en una entrevista le dicen, ¿no?, ¿por qué no escribió? Recuerda que Basadre muere en los 80. Sí. Yo recuerdo que participamos de un ciclo de conferencias a 10 años de su muerte, ¿te acuerdas, Marquito? Claro, por supuesto. Así es, estábamos hechos unos pipiolos. Entonces le preguntaron por qué no escribió más, ¿no? Si escribe hasta los 30, y él dijo que eso le correspondía a otras generaciones, ¿no? Sí. Yo creo que mucha gente nos sigue pensando que nosotros no deberíamos hablar, ¿no? Así es. Pero ahora, tratamos no de buscar una línea política, sino tratar de ser lo más objetivo, ¿no? Cabe la pregunta para los tres. ¿Era necesario el golpe de Estado? Buen punto. Antes de responder la pregunta, mientras la vamos pensando, si fuéramos mediáticos, como han acusado a Marco García en sus redes, estaríamos hablando pues de los Rolex, ¿no? De las pulseras de Dina, ¿no? O estaríamos hablando de los mochasueldos, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es armar una parrilla de temas al empezar el mes. Qué lindos perritos. Estamos armando una parrilla mensual con contenido que se vincula a efemérides, a hechos importantes, ¿no? A fechas trascendentales en la historia del Perú. Por ejemplo, la próxima semana hablamos de Tello porque se recuerda a Tello, al Día de la Arqueología, al padre de la arqueología. Vamos a hablar de Kardich también por eso. Vamos a hablar de Sánchez Cerro porque coincide la fecha de abril con su asesinato, y eso no es ser mediático, pues, ¿no? Anda, che. Retomemos. Y estamos mirando la línea política, ya estamos mirando esta línea, vamos a votarla. Entonces, Fujimori no tiene mayoría congresal,
ni parlamentarias en la senaduría ni en la Cámara de Diputados, busque esta aproximación a través de los gabinetes, que no la consigue, y entonces se encuentra un aliado, y este aliado es Montesinos, que le permite esa proximidad. Pero además Montesinos ya conocía pues de Fujimori, ¿no? Creo que Marco lo señalaba. Lo convoca por el tema de las denuncias por defraudación fiscal. Montesinos ya sabía con quién estaba hablando, y desde ahí empieza ya una tratativa subterránea, ¿no? Una movida de intereses para sostenerlo en el poder. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar y decir, pues sí, pues Fujimori fue un dechado de la democracia y que defendió los intereses del Estado peruano, ¿no? Él lo que estaba buscando el control del Estado. Y eso lo dice Persicayo, no lo dice Quirós, quien le dedica un capítulo entero a los actos de corrupción de Fujimori, y a muchos no le gusta eso. Y Julio Cotler también. Carlos Contreras y Marco Cueto también en el libro Historia del Perú Republicano también está. También, sí, claro. sí. Uh-huh. Entonces, todo que un capítulo Fujimori, ¿no? Claro, no son uno o dos, pues, ¿no? En el capítulo 10, Fujimori y la transición democrática. Entonces, hay harto material de dónde sujetarse, ¿no? Hay harto material de sujetarse. Sí, lo que pasa es que creo que los tres nos estamos conteniendo de soltar más. Sí, de lo que a lo que me refería, ¿no? Ya. Ahora, para responder tu pregunta, por parte, como decía el gran filósofo ya, políticamente, para Fujimori sí era necesario el golpe de Estado. Para Fujimori, porque él quería controlar el Estado. Para Fujimori. Porque Fujimori quería tomar las riendas del Parlamento debido a las medidas que quería implementar y no podía, porque tenía denuncias serias de corrupción y el Poder Judicial y la Fiscalía le caían encima, y necesitaba evitar eso, porque necesitaba manejar la caja chica para las movidas que estaba haciendo. Y entonces, para Fujimori sí era necesario el golpe de Estado, porque necesitaba controlar estos espacios y asegurarse que no le ocurra nada. Y detrás de él obviamente estaba Montesinos. Ahora, si me preguntan, ¿para el país? No, pues a ningún país le conviene un golpe de Estado, ¿no? Una transición democrática estaba bien. Es como ahora, ¿no? Si hacemos el parangón con la crisis de los 90 y las de ahora, salvando a las distancias de la hiperinflación, la crisis política es similar. Los congresistas están en la misma línea. Entonces, ese discurso de congresistas que no hacen nada, congresistas que se llevan el sueldo en carretilla, congresistas que le mochan el sueldo a sus trabajadores, es de toda la vida. Lean ustedes en la época de Ramón Castilla. ¿Hace 30 años atrás? Claro. ¿Hace 30 años atrás seguimos escuchando lo mismo? Sí, pues. Es el poder del Estado más devaluado. Así es. ¿Qué sirve el Congreso? Muchas veces lo han dicho, ¿no? Marco y Henry hablan, ¿no?, de que, caray, Fujimori sí necesitaba, no tenía el control, no tenía las leyes a su favor. Entonces lo que necesitaba era que las leyes que lo favorezcan para aplicar las medidas que ya las tenía que, para poner en práctica. Recopia el modelo de Vargas Llosa. Y como yo te dije, se comenzaron a tejer luego de la caída de Fujimori diferentes versiones. Una de ellas, ¿cuál fue? Lo voy a dejar a ustedes sacándolo, no lo voy a meter, lo voy a tomar como posición simplemente mía. Se acusa de que el gobierno preparó el caso de Tarata. Yo condeno toda acción de Sendero. Condenamos. Lo condenamos. ¿Ya? Si Sendero lo hizo, tiene todo el repudio. Estamos en el caso de Tarata. Pero también surge una versión que dice que fue preparado por el gobierno para justificar, y venía la campaña mediática en contra del Congreso, y que no lo ayudaban a tomar medidas para combatir el terrorismo, ¿no? Para combatir, con este Congreso no se iba a hacer nada, un Congreso devaluado. Entonces comenzó a sentar la base para justificar. Claro, ahí te suelto una chiquita. El autogol. Ahí te suelto una chiquita.
dame un paréntesis ahí. O sea, lo que sí trascendió a nivel de las fuerzas policiales es que se relajaron las medidas de seguridad para permitir que ingrese ese auto a la calle Tarata. Entonces, se permitió. Es lo que trascendió. Que se permitió para que se produzca. O sea, no es que los militares cometieron el atentado, porque sí hay responsable de Sendero Luminoso, sino que se relajaron las medidas a propósito para que este acto sea tomado como un pretexto más, como una razón más que pretexto, frente a lo que se estaba cocinando en ese momento. Y de ahí el GEIN estaba haciendo su chamba, tenían cercado a Ismael Guzmán Reynoso, eso nos lo contó el año pasado, creo, tu invitado Marco Antonio Castro Redwick. El maestro, Marco Antonio Castro Redwick. General en retiro. Mayor en retiro, ¿no? Mayor. Nos contaba que ya lo tenían, meses atrás lo tenían mapeado a Guzmán Reynoso, y que era cuestión de... Ya estaba chequeado ya, claro, ya estaba chequeado. Lo tenían ahí, ¿no? Lo tenían ahí. Entonces, no es casualidad que haya ocurrido ese atentado. Pero queda así en el limbo, porque no hay una fuente oficial que te diga, pues sí, fue de esta manera. De ahí el reparo de Carlos en decir, claro, esta es mi posición, ¿no? Y de ahí mi cuidado en decir, paréntesis, hay un trascendido, ¿no? Se dijo alguna vez. No hay una fuente exacta. O sea, ¿no? Es un chisme histórico en todo caso. Por eso y se tejen versiones posteriores. Yo digo, ya Fujimori, detrás Montesinos, para mí un cerebro, mal empleado en la historia peruana, sí, pero un tipo muy maquiavélico, ¿ya? Comenzó a preparar el descontento popular. El descontento de la gente, si te veían a un congresista en la calle, creo que le decían su vida, hasta lo agredían. El Congreso no ayudaba a tomar las medidas en contra, ¿no? Entonces, vamos a tomar la posición de que Sendero se bajó lo que es Tarata. Yo regresábamos de la universidad con un gran amigo que siempre nos acompañó, un abrazo a Eric Medina, y nosotros pasábamos por el parque Kennedy, y nosotros escuchamos el retumbar. ¿Sabes por dónde estábamos nosotros? En el óvalo de Higuereta. O sea, si el carro hubiera demorado un poco más, tal vez estábamos más cerca, ¿no? Pero estábamos, siempre lo que me veo con mi gran amigo Eric y Renato, recordamos que estábamos en el óvalo de Higuereta, en el Chama. Estábamos en el Chama dando la vuelta el óvalo y se escuchó, pero terrible, Para variar. Sí. Chama. Y recuerda que en ese entonces no tenía celular para buscar qué pasó, ¿no? Así es. Claro. No había redes, no había nada. Claro, estaba. Entonces, ahora, nosotros sí lo escuchamos. Ahora, hay dos momentos importantes que también, digamos, que llevan a este golpe de Estado, ¿no? Y lo dijo Hernando de Soto en aquella entrevista, que ya tenían el plan económico establecido desde el 1 de julio de 1990. Es decir, que hasta el expresidente Alan García sabía de lo que ya se venía, ¿no? Entonces, al aplicarse esta primera parte con Hurtado Miller y tener a la población en zozobra, ¿sí? Por la regulación de precios, de cierta forma lo tenías, ¿no? Preocupado en cómo conseguir la plata para poder ahora comprar un tarro de leche que creo que costaba, vamos a hacer el parangón, 3 soles 50, y de pronto te va a costar 3.500 soles, ¿no? Entonces esa diferencia tenía a la población ocupada, distraída. Lo otro fue que cuando viaja Hernando de Soto, Javier Pérez de Cuellar, viaja con Fujimori, viajan a Estados Unidos, a Washington. Así es, para lo que te mencioné, y menciona también Contreras, el famoso consenso de Washington, donde se van a aprobar estos planes económicos. Fujimori presenta al gobierno del Perú, se recordarán el nombre,
de gobierno de reconstrucción nacional. Claro, fue de emergencia y reconstrucción nacional. Emergencia y reconstrucción nacional. Entonces, imagínate, con el nombre, no, digamos que no es muy atractivo para las inversiones extranjeras, ¿no? Así es que cuenta Hernando de Soto que le pide pues que cambie de nombre, ¿no? Que ese nombre no va y tiene que ser pues un presidente constitucional del Perú, ¿no? Para que haya pues una seguridad de inversión. Claro. Y se acordarán, un dato que también yo me acordé, que el día del 5 de julio los dueños de los canales de televisión fueron llevados al Pentagonito. Sí, Coril. Sobre todo el del Canal 4 y el Canal 5. Claro, el Galo Parker. Ajá. Entonces, ¿no? Entonces estos hechos ya iban acomodando lo que ya se venía. Claro. Muchachos, son las 7:39, casi 7:40 ya. Caramba. Recién estamos viendo la línea política, no hemos tocado ni la económica ni la social todavía. Pero está simpático. Gracias a todas las personas que se están conectando, gracias a quienes están compartiendo nuestro contenido. Saludos a todos. Saludos. Y por acá, saludos para Álvaro Iván Barraza Cervantes. Pregunta si fue casualidad que el golpe haya sido un día domingo, después del programa Goles en Acción y el capítulo de la serie de Rosa, perdón. Y pide una respuesta. El secreto. Una respuesta seria, pide Álvaro. Saludos a todos los maestros de historia que nos acompañan en el grupo que tenemos ahí en el privadito de WhatsApp. Saludos para Marco Negrete, Willy Pinedo, para César Valenzuela, Daniel García, Arturo Gómez, Renate Busquiza, para el guapo Ben, para el maestro Rodolfo Salas. Saludos también el Día del Derecho peruano. Señor Negrete. No se preocupa. También hay que saludarlo pues a Romer Medina y a Rodolfo por el Día del Abogado. El Día del Abogado, ¿no? La defensa de las leyes y el derecho. Ya, dice Álvaro, si fue, no fue casualidad, pues no, en política no hay casualidad, señor Barraza, pues no. Estábamos refiriéndonos que todo estaba planificado. Claro. El 9 de julio del 90 todo viene planificado, ¿no? Un plan económico, un plan de tomar los medios de comunicación, o sea, ya está todo preparado. Claro, y como dice Carlos, se preparó psicológica, emocionalmente a la población, bombardeándola con la prensa. Y justo quería hacer una pregunta respecto a ese tema, ¿no? ¿Cuál fue el papel de la prensa en estos 2 años de preparación del autogolpe? Porque fueron los medios de comunicación, televisivo, radial y escrito, los que ayudaron a esta imagen de desprestigio, de podredumbre en el Parlamento, ¿no? A esta imagen de corrupción, de paso paquidérmico, porque realmente es paquidérmico el paso del Poder Judicial en la resolución de casos, ¿no? Y Fujimori utilizó muy bien esa información. O sea, no es que Fujimori mintió. La justicia peruana es lentísima. La resolución de juicios es terrible. Casos como el de... Claro. Casos como, mentados por esa época, se me van. El tema de los congresistas que cobraban una barbaridad en un país que se sumergía en la crisis, ¿no? Eso lo manejó muy bien. Y era cierto, pues, ¿no? Es más, Fujimori dijo, renuncio a mi sueldo, yo voy a cobrar solo un sol, mensual. 1.000 soles. ¿O 1.000? 1.000 soles, 1.000 bueno. soles, ¿se acuerdan? El que cobró un sol fue ahí a la Torre como presidente. Perdón, pero claro, sí. Error. Claro, Fujimori dijo que solamente iba a cobrar 2.000 soles, ¿no? En efecto. Y con eso pagó los estudios de sus hijos. Pero es cierto, cobró 2.000 soles. Sus 4 hijos. En Estados Unidos. Sí. Pero bueno. Quería leerles algo de Quiroz, ya que mencionaron usted. Quiroz es lo máximo. No me quiero ir de boca. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3. Vamos acá. ¿Qué dice Alfonso Quiroz? No, suavecita, Quiroz suavecito dice. Dice, sobre la base de las revelaciones periodísticas pioneras, Vargas Llosa y su hijo Álvaro publicaron entre el 91 y el 93, o sea que está bien documentadito, y Álvaro Vargas Llosa es periodista. Dice...
publicaron sendas obras con información clave sobre los medios ilegales y subrepticios que llevaron a Fujimori a la presidencia, operaciones ilegales que influyeron en el proceso electoral del 90, y gracias a las fuentes audiovisuales, periodísticas y judiciales, así como testigos sujetos de la colaboración eficaz, esto ya después del 2000, difundidas ampliamente tras la caída del régimen fujimorista, implicando a más de 1.600 personas en complejas redes de corrupción, es posible pintar detalladamente lo que en este momento Carlos, Marco y yo estamos hablando. No nos estamos inventando la pera de la semana, ¿no? Estamos compartiendo información. Y lo peor es que no estamos avanzando, muchachos. Nos quedan 15 minutos y no hemos llegado todavía al golpe. Estamos en la previa. Así es. Sí, pues, yo recuerdo ese día, esa noche, ¿no? Estamos en casa. Tiene razón Álvaro, lo mismo. Sí, era casi religioso para los futboleros ver goles en acción. Por supuesto. ¿No? Un joven Alberto Bengolea con su equipo. Y ahí nomás todos los canales entraron en cadena, ¿no? Era la época que recién aparecía el cable. No, sí, ¿no? ¿Ya había cable? pero no recuerdo. Porque Movistar después, acuérdate que Telefónica, la CPT va a ser comprada. No, de ahí ya vienen las privatizaciones, pues después vienen las privatizaciones con Boloña. Claro. Claro. Ya, mira, voy a leer a Carlos Contreras, ¿no? También en el capítulo 10, él habla, ¿no?, del presidente Fujimori. Hay que recordar de que ese mensaje a la nación estuvo grabado. Fujimori estaba bien custodiado. Chico, nomás lo leo. El 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori declara un mensaje televisivo, entre otras medidas, la disolución del Congreso de la República por considerar que, entre otras medidas de la disolución por considerar que no le permitía gobernar al país. En las siguientes líneas se pueden apreciar extractos del mensaje pronunciado por Fujimori con tal ocasión, tomado del Comercio el 6 de abril de 1999. Acá viene el mensaje de Fujimori. Algunos resultados positivos e indiscutibles se aprecian ya en este tramo de mi gobierno. Ellos son el resultado de la disciplina y el orden con que se han manejado los asuntos nacionales. Pero algo nos impide continuar avanzando por la senda de la reconstrucción nacional y el progreso. El caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales como el Poder Legislativo y al Changó, el Poder Judicial, traban la acción de gobierno orientado a lograr los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacional. El Perú se ha jugado en estos 20 meses su destino, pero se le seguirá jugando en el futuro. Para la reconstrucción del país recién esto empieza. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentes medidas. 1. Disolver. Carlos, dale la vocecita, por favor. El Congreso de la República. Dale la vocecita, digo. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Soy inocente. Pero ya, dale. Lo termino. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. 3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objetivo de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública. Alberto Fujimori, Lima, 5 de abril de 1992. Pero si llevamos esos motivos, esas causas, todos los años habría golpe de Estado. Claro, no, pues es la justificación. O sea, yo no estoy diciendo... Pero no, llevamos esos puntos tratando de justificar todas esas deficiencias, las seguimos teniendo, ¿no? El Estado las sigue teniendo. Ahora, a través de la historia, ¿cuántos gobiernos han tenido oposición y continuaron en el poder
sin tomar la decisión de golpe de Estado. Le pasó a Belaúnde en el primer gobierno, recuerda que tenía la oposición de... Y se lo levantaron en peso, señor. Exacto, no lo dejaron gobernar. Por eso que en el segundo gobierno Belaúnde pacta con el PPC. Claro, con toda la derecha. De 3 ministerios. Pero en el primer gobierno también hace alianza con Democracia Cristiana. Claro, pero no tenía el APRA era una fuerza opositora brutal. Pues. Mayor. Y la UNO era otra brutalidad por allá. Claro, y después la Democracia Cristiana también lo deja. En pleno mandato lo deja también. Y el 45-48, el gran demócrata José Luis Bustamante Rivero, el defensor de las leyes y la jurisprudencia José Luis Bustamante Rivero, también tenía el Congreso en contra. Claro. ¿Cómo terminó? Este extremo, ¿no? Odría, la revolución restauradora. No, pues Odría es el que tumbó a Bustamante, ¿no? Y lo que hizo fue al estilo dictatorial. Prado, sus 2 gobiernos, bueno, el primero lo termina, el segundo lo sacan, pero ya prácticamente había terminado. A una semana, entonces sí había, pues no, bueno, eran políticos también, pues, ¿no? Fujimori no... Claro, lo que pasa es que Fujimori ya tenía el entorno, Marco lo ha dicho, y ya tenía todo el entorno militar detrás de él, ¿no? Que lo amparaba, ¿no? Cosa que no lo tuvo Peter Castle, ¿ya? Y ahora, consecuencias. ¿Qué vino después del 5 de abril? Después del 5 de abril, ¿te acuerdas que juramentó el vicepresidente San Román? Sí, pues. Y no era Eduardo. Claro, ya, pero vamos a darle los mismos carriles para que nuestros seguidores puedan meterle la línea. Consecuencias políticas, económicas, sociales. Vamos a meterle esos carriles. Ya. A ver, consecuencias políticas. Se cierra el Congreso. Bien. Se cerró el Congreso. Se forma el CCD. Y desaparece la bicameralidad. Ojo, claro. por presión internacional. Claro, ¿no? Para maquillar su dictadura. No va a faltar programas, señores. Ya fuimos, ya me picó. Aparece la Constitución del 93. Claro. Claro, pero primero el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, donde ahí Fujimori ya tiene mayoría. Déjalo, mira, se está afilando. Dale. Claro, con Jaime Yoshiyama. Mira, uno de los efectos políticos tras la disolución del Parlamento fue la Constitución Política de 1993. Ya, esa Constitución Política, en la línea misma, en la línea política, desaparece la bicameralidad por considerarla obsoleta, impertinente, inadecuada para el moderno Estado peruano. Los fujimoristas de la década del 90 señalaban que el Estado peruano no estaba preparado para tener una bicameralidad. Y si ustedes recuerdan, las personalidades que habían en la Cámara de Senadores eran de polendas. O sea, en los 80, en los 70, cuando tuvimos este sistema bicameral, tuvimos a grandes personalidades. De las que yo recuerdo estaba Luis Alberto Sánchez, tremenda figura política, más allá de ser claro, más allá de ser aprista, era una eminencia. Mendoza Hasperger. ¿Ya? Y se establece la unicameralidad. ¿Por qué traigo a colación esto? Y llámenme mediático, llámenme lo que quieran. Porque recientemente el Parlamento, manejado por fujimoristas, ha propuesto el retorno a la bicameralidad. ¿Por qué? Porque este sistema unicameral es obsoleto y no responde a las necesidades del Estado peruano. Y nos hemos gastado casi 50 minutos del programa diciendo que el Congreso siempre ha sido de la misma línea, ha tenido la misma tendencia, siempre desatinado, descuidado, ha cambiado poco en realidad del 90 al 2024. Entonces, ¿de qué cambio nos pueden estar hablando? ¿O de qué cambio pudieron hablar el año 92-93 cuando se propuso la transición de la bicameralidad a la unicameralidad? ¿O ahora el retorno a la bicameralidad? Y ya no sigo porque nos va a faltar programa. Pero a ver, ese es
parte de la línea política, ¿ya? Si quieren nos agarramos de algunos artículos de la Constitución del 93. Hablando de política, y también hablando de la política, bueno, pues aparecen las Marta Chávez, las Luz Salgado y todas las geishas habidas y por haber, pues, ¿no? Claro, ya tenías el control hasta de los medios de comunicación. Acuérdate del Palo, el Chino, el Trome, esos pasquines que salían siempre atacando a los opositores, ¿no? Recuerda ese diario, el Chuculum, ¿no? ¿Qué diario es ese? Y hay una escena en YouTube. Claro, ¿tú te acuerdas, ustedes se acuerdan mejor, una entrevista con Zenaida Solís donde el Chino le dice lo que tiene que preguntar? Sí. Claro, y la misma corbata con los siameses gemelos que lo llamaron a Montesinos con Fujimori. El mismo terno, la misma corbata. Claro, entonces tenía todo el control de los medios de comunicación. ¿no? Y tenías que, sale la canción, por ejemplo, en Campaña a las Torres, ¿no? Los Winter reemplazando Canal 2, claro, Canal 2 eran los Winter, los Crucillá Canal 4, los Delgado Parque Canal 5, o sea, tenías todo el control de los medios de comunicación, y eso no fue gratis. Luego se vio la cantidad de montañas de dinero para comprar las líneas editoriales, ¿no? No va a faltar programa, claro. Tiene que ser una continuación, ¿no? Yo vuelvo a la línea política porque dime. Falta revisar el tema de la reelección. La Constitución de 1979 es que la Constitución ya no habla. ¿Quién no habla? ¿Qué pasó? No habla de la reelección. Ya. Entonces, ¿qué hable? La Constitución del 79 decía, la Constitución del 79 fue considerada por los politólogos de la región de América Latina como la madre de la región. La Constitución del 79 fue vista como una carta magna modelo para la región, porque rompía con un régimen dictatorial, porque le daba prestancia al Estado peruano, porque ponía en un sitial expectante a la familia dentro del núcleo de la sociedad. Tenía elementos interesantes la Constitución del 79. La Constitución del 92 rompe con toda esa línea, y entre las tantas rupturas en la parte política está el tema de la reelección, y establece la reelección inmediata. Y Fujimori se reelige de manera inmediata el año 95. El 95 postula y le gana a don Javier Pérez de Cuéllar, que poco o nada le pudo hacer en la oposición, ¿no? Una oposición bastante tibia, hasta fría de repente, pero le gana la presidencia. Peruanos por el cambio. Realiza su segundo gobierno y vuelve a postular el 2000. Pero si la Constitución del 93 le permitía solo una reelección, postula el 2000 a el Congreso, que era de mayoría fujimorista, auténtica. Claro, con Torres y Torres Lara a la cabeza, ¿no? Realiza una interpretación auténtica a la Constitución y dice, no, un ratito, Fujimori no fue presidente constitucional cuando se dio la Constitución en el 93, porque él había disuelto el Parlamento y no era presidente. Entonces, su primer mandato recién completo va del 95 al 2000, y se desconocía completamente el gobierno de Fujimori del 90 al 92 y del 92 al 95 de facto. Y recién se contabilizaba del 95 al 2000. ¿No? Claro, espectáculo. Esa interpretación es alucinante. Le ganó al mismísimo Leguía. Y el 2000 postula y compite contra el cholo de Harvard, ¿no? Contra Alejandro Celestino Toledo Manrique. Y apenas, pero igual le ganó, ¿no? Le ganó así. Le ganó con la nariz, le ganó, pero le ganó. ¿Te acuerdas eso? ¿Te acuerdas esos cambios de...? No sean malos, a las 4 de la tarde ya ha ganado Toledo.
Claro. Y ojo, espérate, Henry. Escucha, y a las 7 ni siquiera Toledo había votado por él. Claro, acuérdate que Toledo renuncia y el Jurado Nacional de Elecciones no acepta su renuncia. Así es. A eso quería hacerle recordar. Esto fue de campeonato. Claro, porque los observadores de la OEA se retiran argumentando que no estaban las condiciones dadas para una elección, para las elecciones, que todo estaba mallado, claro. Toledo renuncia. En lo económico, pero en lo económico creo que el 5 de abril puso las cosas de cómo se llama en su lugar, ¿no? Como transparentó desde un comienzo. Transparentó. Pero acá viene la aclaración. Pero acá viene la aclaración. No era el plan de Fujimori desde el comienzo. Era el plan del Frente Democrático. El plan de Mario Vargas Llosa. Criticado, vapuleado por el fujimorismo. ¿Ok? ¿Qué tuvo que hacer? Lo copió, copy-paste. Nada más, ¿no? Y ahí se inicia la famosa política del copia y pega, ¿no? Claro, no fue una copia. No, al mejor estilo de copia de Acuña. Ni plagio fue eso. Claro, sí le pero bueno. No, pero tiene razón Marco. Terrible. El autogolpe del 92 le permite a él transparentar la línea económica, aproximarse con mayor seguridad al modelo neoliberal y establecer las líneas de base en la constitución política. Eso hay que reconocerle a Fujimori, pues no, pudo poner en la constitución a través de sus parlamentarios los cambios que Vargas Llosa intentó el año 90 y finalmente lo cristalizó y están ahí hasta ahora, ¿no? Un estado reducido en su intervención, poco captador y con la política de privatizaciones que para algunos estuvo bien, algunos cuestionamos esta política de privatizaciones, pero que finalmente se dio y en una idea de libre mercado se abrió, por ejemplo, el ingreso, se vende, por ejemplo, la compañía peruana de teléfonos e ingresa la Telefónica de España, compra con 2.000 millones y se dijo que fue la gran venta, ¿no? Que fue el negocio de ese momento, pero al año 1998 la Telefónica ya había recuperado 8.000 millones en negocios de telefonía acá en el Perú y se había ido de lejos con lo que había invertido. Tenía el monopolio. Pues. Claro, y ese detalle, ¿no? Que de libre mercado no tenía nada el Perú, porque en estas privatizaciones se cerró el mercado para una empresa, o en el mejor de los casos para un grupito de empresas que manejaban este negocio, como lo que ocurre ahora, por ejemplo, ¿no? Tenemos una buena cantidad de empresas que ofrecen servicio telefónico, pero ¿quién tiene la red principal de telefonía en el Perú? Los aires, las antenas. Claro. Todo. Así es, entonces ahí no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Cuando me dicen, me dicen que la economía es tan fuerte por Fujimori, no, un ratito, el plan fue de Vargas Llosa. El plan fue de Vargas Llosa. Y de repente por eso renegó Vargas Llosa, ¿no? Era lo único que había que hacer. Es lo que está haciendo Milei en Argentina también. Así o sea, es algo que ya nosotros lo hemos vivido. No hay Ministerio de la Mujer en Argentina, ya fue el Ministerio de la Mujer. No va a haber obras públicas. Una revolución en Argentina. Claro, se está reduciendo la seguridad social. Y es lo que pasó también el 92, ¿no? La inestabilidad laboral. Si... No, perdón. Ahí sí voy a despotricar. No voy a entrar en ese tema, Navidad. Pausa. Esa línea económica no. Estoy vestido de amarillo como los recibos por honorarios. No me yo pensé que... ¿Se acuerdan? Sí. Los benditos recibos por honorarios. Pregúntale a Carlos. Yo pensé que... Sí. No, hasta ahora. Hasta ahora, compadre. Hasta ahora. Así es. Pero bueno. Señores, un cachito. 8 y 3.
Sí, nos hemos, ya volamos, no hemos visto ni toda la economía ni la parte social, pero así un cachito nada más, en la línea de la sociedad. A la gente sí le gustó. La gente se lo... Debo reconocer que yo fui uno de esos que celebró el autogolpe, que estuvo contento, porque entre el 90 y el 92, la verdad que la pasamos cruda con mi familia, nos fue terrible, ¿no? Y esto nos daba una esperanza, nos daba una ilusión. El autogolpe además, claro, el autogolpe además le generó expectativa, le generó ilusión a la población. Y mientras que un grupo de congresistas peleaba por retornar al Parlamento, otro grupo de personas, su gran mayoría, salían a cuestionar a estos parlamentarios que no querían abandonar sus fueros. Es más, ahí nomás se metieron con San Marcos, el 15 de abril, intervinieron San Marcos. Claro que sí. Y la universidad que no tocaron fue Villarreal. Yo estuve contento porque, claro, señor, ¿verdad? Eso es verdad. No nos tocaron. Exacto, sí. A nosotros nos metieron la tanqueta al año siguiente todavía. ¿Verdad? Me estás haciendo acordar que en la noche del 5 de abril persiguieron a Alan García, a todos los apristas. Alan García tuvo que salir por el techo de su casa. Dice que se escondió en un contenedor de basura y después del contenedor fue al psicólogo. Imagínate. El presidente de la Cámara de Diputados y senadores estaban Felipe Sterling en sus casas, no lo dejaron salir, la fuerza no lo dejaron salir. Sí. La captura de... Alto. Un saludo para Paola Cartagena, se ha conectado. Paola está en Argentina, es una peruana radicada allá en Argentina, familia de mi esposa, de los Cartagena acá, de Chincha y del Callao. Un abrazo para ti, Paola, gracias por acompañarnos esta noche. Muchacha. ¿De Cartagena? Así es. Bueno, conclusiones. Ay. Conclusiones. Yo prefiero reflexiones. Bueno, una conclusión a manera de reflexión. Los peruanos no aprendemos. Tenemos un problema serio de representatividad y no tenemos madurez política. No somos ciudadanos completos todavía en el Perú. Nuestra formación ciudadana se resume a una participación electoral. Nos cuesta todavía entender que debemos involucrarnos más en la participación de nuestra comunidad, en la toma de decisiones en planos más locales para que esto cambie. Si no, vamos a estar siempre en lo mismo. A veces escucho que alguien dice, oye, mire, esa pista está malograda, sí, pero eso lo arregla la municipalidad, que lo arregle el gobierno. Y somos inconscientes de ese daño que se está generando y que eso sale de nuestro dinero, de los impuestos que pagamos. Eso no lo hace el alcalde que acaba de ingresar ni el presidente que está gobernando. Eso sale de nuestro dinero, de los impuestos que se generan, de las riquezas que tiene nuestro país. Pero nos falta todavía mucho ahí. Ahí sí, yo siento, y lo he repetido en los 25 años que tengo de profe, nos falta madurar ese punto y una deuda enorme de los profesores que enseñamos ciencias sociales. Tenemos una deuda enorme en ese punto. No sé qué tan grande, pero sí sé que es enorme y que no la podemos parchar hasta ahora. Porque eso mismo que estoy diciendo ahora, me lo dijo mi profe en la universidad el año 92. Y eso mismo que me dijo mi profe en 92 en la universidad, me lo dijo mi profe en el colegio el año 87. Y se ha vuelto ya un círculo vicioso. Sí. Solo eso. Los perros. Sí. Quiero ir un poquito más allá de lo que tú has referido. Sí, nos falta saber qué cosa es una verdadera participación ciudadana y política. Conciencia. Así es. Pero también dejar de un lado la improvisación, ¿no? Desde el 92 en adelante, pienso que del 90 en adelante, el copia-pega, la improvisación, ¿cómo se llama? A ver, di que tienes
5 años, cuando tienes 10 años, el no querer hacer cola, el no querer guardar el orden. Todas esas cositas se institucionalizaron al momento de la década de los 90. Y lo digo porque hay mucha gente que está orgullosa cuando escucha que la informalidad que tiene el 70% en el Perú, lo dice a voz en cuello, ¿no? Que está orgulloso de eso, de que la informalidad ha sacado al país adelante, ¿no? Cuando qué vergüenza, ¿no? Lamentarnos, claro, cuando deberíamos lamentarnos de que seamos un país informal, ¿no? Que la gente vive, busca el día a día. O sea, Carlos, toda la vida hay mucha gente que se ha ganado el día a día, pero ¿sabes qué? Tiene que haber un Estado que busque la formalidad, no permitirle ser informal, no abrumarlo con 4.000 impuestos para sacar provecho para X, no, que sean los impuestos respectivos, las declaraciones respectivas, ¿sí? Para sacar a un país adelante y que tú participes de la formalidad. A eso yo me refería. Si no, vamos a seguir viendo Rolex en las muñecas de autoridades en el Perú, ¿no? Mira, el COVID, ¿qué nos demostró? Que somos un país casi que 80% informal. Que los peruanos del día a día, no el peruano de común, estamos, busca que sobrevivir, no ni siquiera vivir, ¿no? Estamos, no se ve que él lo llaman ciudadano cuando hay elecciones, y cuando ya pasaron las elecciones es un simple manifestante que no tiene derecho a protestar. Eso es la democracia. La democracia, nosotros nos han enseñado que hay que cumplir con nuestro deber porque si no nos multan. O sea, ni siquiera vas por libre voluntad, ¿no? Estás obligado a votar, ¿no? Entonces, no votas por conciencia. Acá en el Perú no se vota por conciencia, no se vota por un ideal, ¿no? Se vota por el anti, porque caray, cualquiera que tenga 36 años, sea peruano, no tenga que antecedentes, puede postular. Y mira la cantidad de gente en el Congreso, mira quienes han llegado últimamente, gente que no ha trabajado y siempre aspira a la presidencia. Entonces, ¿cuándo cambiará esto? ¿Veremos otro golpe de Estado? ¿Una revolución? Lo peor de todo es que cuando tú te manifiestas contrario a las opiniones, siempre surgen esos acérrimos fujimoristas que te dicen de todo, ¿no? Y no toleran, pues, ¿no? Una conversación. Sí, pues, simplemente te van a marcar, pero no te van a sustentar. Intolerancia a la lactosa. Y el terruqueo que se puso de moda hoy, ¿no? Claro, ante cualquier opinión distinta a la que ellos quieren escuchar, ¿no? Así es. Oye, pero me gustó tu conclusión, Marco. Yo creo que con eso cerramos el programa. El Perú a partir del 92 institucionalizó la informalidad, ¿no? Se oficializó la informalidad. Yo creo que esa es una buena línea para cerrar el programa. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros esta noche. Nos hemos pasado, un montón nos hemos pasado. Un abrazo para todos. Empieza a temblar, no sé por qué, lo veo temblando. Para todas las Américas. Nada, tengo que sacar a mi perrita que está acá. Ya, pero saca la partida a las 9. Ya, sí, acá no regreso hasta las 10. Ya, listo. Un abrazo. Nos vemos. Saludos por todos. ¿Qué tenemos el próximo martes? Viene Tello, Julio C. Tello, Arqueología Peruana, Chavín, Paracas. No se lo pueden perder. Viene Tello, que lo entrevistamos entonces. Sí. Sí, va a estar acá, va a estar en sala. Ya, listo. Un abrazo. Nos despedimos de todos. Hasta la próxima. Saludos. Cuídense. Compartan, por favor, compartan. Denle su like. Síganos en nuestras redes. Maten esos perros. Sí. Que son de Bellavista. Sí, a estas horas creo, esos perros son choros, creo, a estas horas cuadran. Perdón. Ahí vamos.